están? Tanto tiempo. No Ahora la estaría sí. viendo. No, ahora sí. Ahora Ahí sí. está. En teoría, ahora sí. ¿Cómo están? ¿Cómo va eso? ¿Cómo están con el segundo cuatrimestre? Ya vienen aceitados para el online, ¿verdad? Sí, ni ganas de empezar yo tenía. ¿No? No, Querías más vacaciones, David. sí. Bueno. No, encima nosotros tuvimos contacto con un contacto estrecho, así que estamos hace 15 días encerrados acá en casa. Un bajón. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué Pero hermoso! bueno, ya mañana Bueno, se van. pero esperando, sin resultados, digamos, simplemente por Por cumplir. prevención. Está Claro. perfecto. Y uno tiene que ser responsable con eso. Cuando sucede, no queda otra que ser responsable con esos temas. Es tan volátil la cuestión que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esperemos que haya pasado sin pena ni gloria, incluso el contacto cercano que no lo haya sentido, digamos. No, fue un solo caso nomás y ya está, ya pasó. Claro, no, porque viste, a veces pasa y no, y pasa de largo, pero Claro. en otros casos por ahí se complica. A eso me refería. Bueno, vamos a comenzar a recibirlos nuevamente. Acá hay un grupo con el que veníamos compartiendo ya, la mayoría, veníamos compartiendo del primer cuatrimestre. Bienvenidos otra vez, un gusto verlos. Como ven, tenemos novedades en la plataforma. En lo personal estoy muy contenta porque la herramienta funciona de 10 y nos permite trabajar mucho más cómodos. La verdad que está buenísimo. Espero que a ustedes les esté resultando también cómodo, que lo puedan disfrutar, usar. Así que si llega a suceder algún inconveniente con la plataforma, con el uso, me avisan y vos en realidad le avisan a Victoria para que ella pueda transmitir su inquietud. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener la clase dividida en dos instancias. Una es la que tiene que ver con la cuestión administrativa, que por ahí es un poquito la más aburrida de todas las materias, y después vamos a meternos de lleno en lo que es sociología. Les voy a pedir una sola cosa, que mantengan apagado el micrófono, así no hace mucho ruido, no entra fritura y no hay retroalimentación. Sí les aviso, ya habrán visto, supongo que les habrán enviado desde administración, que es importante que tengan la cámara prendida, que tengan a disposición el micrófono, en caso que no tengan cámara, no tengan micrófono o alguna dificultad con la cuestión de el acceso, conectividad, etcétera, etcétera, avísenle por favor a Victoria, ¿sí? Además de informarme a mí, por favor comuníquenselo a Victoria para que se den cuenta de estas realidades. Este cuatrimestre se va a tomar asistencia. Yo les voy a decir que les tomo asistencia a los 10 minutos de comenzada la clase y no tolerancia de 10 minutos. Estamos bastante bien con la cantidad de personas que deberían estar. A ver, voy a revisar cuántos teníamos, pero no estamos bien. Estamos bien. Eran 20 y pico. Bueno, hasta que se toma. Bueno, la cuestión es que yo les voy a avisar cuando les voy a tomar asistencia, pero no los voy a nombrar uno por uno, porque el sistema me genera un listado de los presentes. Por lo tanto, es importante que estén bien identificados, porque si no se identificaron bien, no van a aparecer en el listado. Voy a tomar una asistencia al comienzo y la asistencia al final de la clase, y aquel que no haya cumplido con la presente en los dos va a tener media falta, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir, permiso, me quedo el teléfono con Sony, lo voy a bloquear.
es que tengan presente eso, que se va a tomar asistencia, ¿sí? Para que después no haya sorpresas. Por eso es muy importante de parte de ustedes que mantengan informado a Victoria sobre las distintas vicisitudes que puedan ir surgiendo. Reitero mi pedido de que apaguen el micrófono, se escucha ahí un perrito, no sé qué, para que no haya ruido y uno no tenga que gritar demasiado. Vamos a arrancar ahora, sí, a ver cómo estamos. Excepcionalmente voy a hacerles la presentación de lo que es la plataforma y cuando vuelvo de las novedades, en todo caso que tiene la plataforma, les tomo asistencia. Sí, vamos a compartir, a ver. Las pestañas de Chrome, sociología, aquí están ustedes. Bueno. Lo que tengo acá para compartirles, si ustedes pueden ver la plataforma, genial, si no se las muestro yo acá, para que vayan jugando un poco, es la bienvenida, obviamente. Acá están las pautas de la materia, ahora se las voy a compartir en otro archivo. Lo que quería comentarles sobre las pautas de la materia es lo mismo que les dije el cuatrimestre pasado, léanlas, incorpórenlas, son la columna vertebral de la materia. El cuatrimestre pasado fue una instancia de muchísimo, pero muchísimo aprendizaje para nosotros los docentes. Entonces, todo ese aprendizaje está volcado en las pautas de trabajo de la materia. O sea, tratar de llevar la mayor claridad posible a cómo vamos a tomar el trabajo dentro de la materia. Ahora lo voy a compartir, pero se los aclaro desde ya para que lo lean, no lo pasen al documento por encima, porque después llegamos a mitad del cuatrimestre, fin del cuatrimestre, y ustedes se están anoticiando de cuáles son las reglas de esta materia, ¿sí? Así que léanlas. Bien, el cuadernillo de sociología no ha cambiado, es el mismo desde el 2015, así que si alguno lo heredó por ahí y se lo pasaron, lo puede usar con tranquilidad. La planificación de la materia la vamos a compartir en un rato. A diferencia del cuatrimestre pasado que no estaba contemplado el periodo de recuperación de foros y trabajos prácticos desde el inicio, porque obviamente teníamos pensado un 2020 totalmente distinto, sí está incorporado hoy esa instancia de recuperación, así que la vamos a ver en un ratito. ¿Qué más está? El foro de presentaciones. El foro de presentaciones es el mismo que estuvo el cuatrimestre pasado, es una formalidad, les agradecería que se presenten, que sean partícipes, que nos cuenten dónde los encuentran. Bueno, acá David está protagonizando un poco este proceso tan particular, recién le decía al otro grupo, incluso histórico, porque este factor biológico ajeno a las lógicas sociales, políticas y económicas, que son las que en general uno está acostumbrado a que sacuda la tranquilidad, está barajando y tirando de nuevo en muchos órdenes. Bien, cuéntenos qué está pasando, por qué están estudiando la carrera, novedades, lo que tengan ganas. Bien, las novedades y consultas administrativas. Este es el mismo foro que estaba en el cuatrimestre anterior. Acá lo que yo les dejé a ustedes es el foro del uso de plataforma, ¿sí? Para que lo vean, para que lo revisen. El uso de la plataforma, este video yo se los había dejado, se los había hecho especialmente para ustedes. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Muchos de este grupo me plantearon que por ahí se perdían, que tenían muchas dificultades para poder comprender el trabajo, cómo se hacía con la plataforma. Este video yo lo grabé, a ver si abre, lo grabé para ustedes y lo compartí con el resto de los estudiantes porque también atravesaban las mismas inquietudes. Les pido que se tomen el trabajo de mirarlo, es un poco extenso, pero en todo caso lo que va a hacer es refrescarles
el uso de la plataforma y para que ustedes vayan viendo cómo moverse y que evitar situaciones indeseables, ¿no? Molestas a futuro o sorpresas no esperadas. Bien, bueno, la pauta de los trabajos prácticos es la misma del cuatrimestre pasado. Yo, a ver, lo voy a cambiar acá, estoy como docente, le voy a cambiar el rol, así ustedes lo pueden ver como ustedes, como lo verían ustedes. Bien, ¿qué más? Les decía, esto siempre les recomiendo yo que lo bajen, ármense un documento base y después lo van renombrando, generando nuevos documentos y ya tienen todo como armado, como cocinado. Novedad de este encuentro, de este cuatrimestre, es que antes, por unidad, había un foro de dudas que era para lo conceptual. Yo lo que les voy a pedir es que si tienen dudas conceptuales, y en esto voy a ser muy estricta conmigo misma, ¿sí? Hago mea culpa, que por ahí ustedes me escribían y yo les respondía, y la realidad es que el foro de dudas, que sea comunitario, que esté abierto para todos, permite una interacción mucho más sana, mucho más rápida. Las dudas que alguien tiene en general terminan ayudando a alguien más, así que bueno, vamos a trabajar y concentrarnos desde lo comunitario a compartir y construir el conocimiento juntos. Escriban sus dudas en el foro Les aviso que en las clases yo les voy a dar herramientas para comprender los textos, les voy a dar estructuras, pero esta materia requiere de mucho tiempo de lectura y de pelearse con el texto. Si ustedes no se pelean con los autores, no los interpelan, no les preguntan por qué es lo que me querés decir, qué es lo que pretendés que entienda al autor, si ustedes no discuten con la bibliografía, se hace muy pesada y difícil de comprender en algunos aspectos. Entonces, espero que durante el cuatrimestre este foro de dudas se alimente, se ponga gordito con las dudas que vayan surgiendo de las lecturas que ustedes realicen. Bueno, recursos digitales, los PowerPoint, seguimos con la misma metodología, los pueden descargar de la clase, y el canal de YouTube, que era el que yo había habilitado el cuatrimestre pasado, todavía no hay nada de sociología, estoy grabando la clase y después la subiré. Bien, las clases virtuales van a quedar acá, ¿sí? En cuanto yo te disponga del video, lo subo y les cuelgo el link para que la puedan ver, va a seguir estando a disposición. Y la unidad 1 ya está cargada para que ustedes jueguen, hagan lo que tengan que hacer. Tiene el foro obligatorio de siempre. Por favor, lean las condiciones. No se va a considerar una participación que tenga menos de 200 palabras, por ejemplo. Así que esta vez, porque además ya están más grandes a nivel académico, cambiamos algunas exigencias. Así que lean bien las consignas. Como siempre, tienen casi un mes de tiempo para poder responder. El trabajo práctico, cosas que han cambiado con los trabajos prácticos, van a tener 3 oportunidades para hacerlo, se sigue tomando el último intento, se lo voy a abrir para que lo puedan ver, ¿ven? ¿Sí? Solamente 3 intentos, así que es para que lean, para que reflexionen y después armen el cuestionario. A esta altura ustedes ya deberían saber cómo sostener un intento abierto sin perder lo que están haciendo y sin que se cierre. Pero si no, bueno, vean el video, les va a venir muy bien. ¿Y qué más está? Bueno, y estamos estrenando el Big Blue Button. Hasta ahora me ha funcionado excelente, yo estoy muy contenta con la herramienta, agradezco a la institución que la haya implementado. Siempre vamos a conectarnos a través de este sistema y si llegara a suceder alguna cuestión, lo que vamos a hacer es tener el plan B en el Meet. No, Matías, justamente lo que decía era que si no funcionaba el Big Blue Button, pasábamos al Meet y lo íbamos a resolver en
la, en la clase, ¿sí? Bueno, yo voy tomando nota, chicos, de lo que ustedes me van diciendo, de las cuestiones de técnicas, si no tienen micrófono, si no tienen pantalla y demás, porque eso yo tengo que ir llevando un registro, pero también infórmenles, por favor, a, a Victoria que están teniendo estos problemas. Mayra Medina me dice que no puede compartir la cámara. No sé por qué será, quizás tengas alguna configuración ahí que lo impida. Sí, igual yo tomo nota. Bien. ¿Qué más les iba a decir? Ahora vamos a compartir, les voy a compartir, ¿sí? La planificación y las pautas de trabajo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, yo te anoto, ¿sí? Lo que sí, insisto, avísenles por favor estas cuestiones a Seneca, a Victoria puntualmente, porque ellas me piden a mí que después yo informe si usan la cámara, si no usan la cámara, porque es obligatorio, que tengan el micrófono, porque es obligatorio, pero si no lo tienen, infórmenlo como para que se vayan viendo algunas cosas. Hola, Suyay. Bueno, la verdad es que no sé qué puede llegar a pasar porque no te lo deja compartir la cámara. Si habría alguna configuración particular. Bueno, pero esas cuestiones consúltenlas a Seneca o avísenlas. Bien, vamos a compartir entonces eh, los contenidos que les decía. A ver, ¿qué tengo acá? A ver. Acá está. Vamos con la planificación primero, chicos. La planificación sigue teniendo el mismo formato que tenía el cuatrimestre anterior, para que se ubiquen. Están indicados los feriados y, como siempre, señalados también las fechas de trabajo práctico, del foro obligatorio. Sí, fíjense, acá les sugiero que lean el contrato pedagógico para que les quede claro cómo es el tema del foro obligatorio, del TP. El foro obligatorio es foro obligatorio, tienen que participar sí o sí. No se duerman porque la extensión del tiempo les da espacio para que trabajen, para que puedan completar y hacer los trabajos, pero también muchas veces se olvidan. Una novedad en cuanto a la entrega de los trabajos prácticos es que si se les cierra, le tienen todavía una hora demora como para poder enviar lo que hicieron. No van a poder sumar ninguna respuesta más, pero si hicieron algo y lo pueden enviar, ¿sí? Aparte, vamos a ver ahora en el contrato pedagógico cómo se va a evaluar la intervención o lo que suba a la plataforma. Bien, el resto está igual, mírenlo, agéndenselo, manéjense ustedes con la planificación de la mejor manera posible, cosa que no pierdan, no se pierdan, digamos, no pierdan el ritmo de estudio. Y después, fíjense que ya está pautado del 17 del 11 al 23 del 11 el tiempo de los trabajos recuperatorios de trabajos prácticos y de foros obligatorios. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir ahora sí el contrato pedagógico, que me voy a tomar un cachitín más de tiempo, chicos, porque quisiera que aclarar bien algunas cosas, ¿sí? Bien. La modalidad es presencial, seguimos manejando la lógica del presencial. No me pregunten si vamos a volver al aula, no lo sé. Todo puede suceder, ¿sí? Todo puede suceder, así que en principio sostendremos esta modalidad hasta que nos habiliten a volver al aula. La materia no se promociona, con esto tiene que quedar claro que hay final, se toma final, ¿sí? Bien,
¿Cómo regularizan el cursado? Con el 80% de la asistencia. Por eso es importante que si ustedes tienen dificultades para acceder, dificultades de internet, si un día no pudieron entrar, si un día llegaron tarde, lo que fuere, que tengan dificultades para cumplir con el 80% de la asistencia, vayan informándole a Victoria. Si Victoria, cuando yo le paso el parte, ¿sí?, va a poder evaluar cuál es la situación o los justificativos que ustedes le están presentando. ¿Cómo voy a tomar asistencia yo? 10 minutos comenzada la clase, voy a generar un listado que me lo genera el sistema directo, por lo tanto es muy importante que estén bien inscriptos, bien con nombre y apellido, para que en el listado figuren como corresponde, y al final de la clase voy a repetir la operación y ahí de la comparación me va a salir quién estuvo en toda la clase, quién se fue antes, quién entró después, y ahí va a salir la llegada tarde o el presente completo. Bien. Bueno, acá quedó un examen integrador. No, chicos, se toman 2 exámenes. Ahora se lo voy a corregir, no sé por qué quedó eso así. Se toman 2 exámenes con 4 o más, ¿sí? Y se puede recuperar un solo examen, uno solo se puede recuperar, y con 4 o más alcanza, ¿sí? 4 o más, incluido el recuperatorio, tienen que tener 4 o más en los 2 exámenes para poder aprobar la materia. Obtener el promedio final de los TP 4 o más, o sea, de todos los trabajos prácticos que ustedes van a realizar, el promedio final tiene que ser 4, no que en cada uno tenga 4. Obviamente después tienen el periodo de recuperación, así que si los quieren recuperar, lo pueden recuperar y alcanzar el 4 si es necesario. Y 100% de participación en los foros obligatorios. Esto yo se los había informado en el cuatrimestre pasado y resulta que a fin de cuatrimestre más de una persona me dijo, oh, no sabía, bueno, estaba en el contrato pedagógico, vuelve a estar en el contrato pedagógico y se los estoy diciendo, por lo tanto, tengan presente que los foros obligatorios no es ad hoc el obligatorio, sino que deben cumplir. En caso de no cumplir con alguno de estos puntos, quedan libres, ¿sí? Esto quiere decir que van a ir al final y van a tener que rendir escrito y oral, o bueno, o la modalidad que nos toque rendir en diciembre. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué otras cosas ustedes tienen que prestarle atención? Sí, bueno, esto que está acá es una de las reglamentaciones nuevas que nos ha pedido Seneca que les pidamos a ustedes, por lo tanto, si no pueden cumplir con alguno de estos requisitos, por favor, infórmenle a Victoria, además de informarme a mí. Acá está lo de la asistencia, y en cuanto a los trabajos prácticos, también va a pasar lo mismo. Con los exámenes se va a tomar una calificación para calificar el último cuestionario que figura en la plataforma y se considera como entregado el que figure como intento finalizado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Si yo abro la plataforma y me encuentro con que ustedes tienen una entrega a las 10:25 y una entrega a las 10:30, el que vale para calificar va a ser el de las 10:30. Y ahí voy a ver después en qué condiciones está. Si está finalizado, es considerado entregado y tendrá la nota que corresponda. Si está como borrador o en curso, es como no entregado, vale 1, y si no lo hacen, vale 1, ¿sí? Después, con respecto a los exámenes, la misma modalidad de calificación, pero además, en este caso, ustedes pasan directamente, si no lo hacen, pasan directamente al recuperatorio, pero recuerden que pueden recuperar un solo examen. No va a haber extensiones, no va a haber ampliaciones de tiempos para entrega, ¿sí? Se pasa directamente al recuperatorio. Así que presten atención, ¿sí? Cuando vayan a hacer los trabajos prácticos, cuando vayan a hacer los exámenes, así no hay sorpresas, ¿sí? Sorpresas no, está escrito, está normatizado,
Ahora les voy a corregir eso, son 2 parciales, no sé por qué quedó ahí el parcial integrador. Se los corrijo y se los vuelvo a subir cuando termine la clase. Estoy tomando asistencia en este momento, no duele, genera un listado y seguimos, ¿sí? Bueno, señores, señoras, señores, tenemos que comenzar a hablar de lo que es la sociología, ¿sí? Que es el primer intento o la primer ciencia social que sistematiza el estudio del orden social. Para poder hablar de la sociología, tenemos que empezar a retirarnos un poquito antes, tenemos que ver que previo a la... Uy, qué mal que levantó esta placa. Bien, tenemos que ver que antes de que la sociología se constituyera como tal, ¿sí? Se había iniciado todo un proceso, acá tenemos a la sociología, se había iniciado un proceso que parte mucho tiempo antes, que parte alrededor del 1500, y acá nosotros tenemos un hecho que es importante. 1492. ¿Quién se acuerda de qué pasó en 1492? Abra el micrófono el que tenga ganas de hablar y que me cuente qué pasó en 1492. Los escucho, ¿eh? Los escucho, a ver. Si mal no me equivoco, fue la primera revolución industrial. ¿Quién habló? No alcancé a escuchar. Agustín. No, Agustín. Que si mal no. No. Te me atrasaste 300 años casi. A ver. Agustín. Gracias, Agustín, igual, ¿eh? Porque hay que ser valiente para romper el hielo. A ver, ¿quién dice? La conquista de América, dice Facundo. Y sí, Facundo Jofré y Carrillo también son los ganadores del concurso, exactamente. Fue cuando Colón se equivocó y dio vuelta a la derecha y se chocó con nuestro continente. No es un hecho menor que yo me vaya tan atrás, porque la incorporación de América, como ustedes vieron en la materia de organización industrial, significó uno de los primeros pasos hacia la consolidación del capitalismo. ¿Por qué? Porque permitió que la clase comerciante pudiera acumular tanto dinero que tuviera la suficiente fuerza para después romper el reinado de la monarquía, de la iglesia, etcétera, etcétera, en búsqueda de mejores y mayores beneficios. Entonces, volviendo, se me trabó el mouse. Volviendo a esto, ¿qué pasa cuando aparece América? Empiezan los estados entonces a tener que revisar cómo funcionar. Pero además, para 1525, 1527, ¿sí? Aparece otro elemento en el horizonte, que es el señor Maquiavelo. El señor Maquiavelo no va a tener mejor idea que empezar a plantearle a los gobernantes, ¿sí? A través de un libro que se llama El Príncipe, le va a empezar a plantear a los gobernantes que más vale que empiecen a pensar qué vínculos sostienen con el entorno y con la sociedad y con sus gobernados.
Hasta que Maquiavelo no lo escribió y no lo planteó, los reyes, los monarcas, estaban tranquilos y seguros de que el pueblo no se les iba a rebelar. ¿Por qué no se les iba a rebelar? Porque básicamente los monarcas contaban con el apoyo de la Iglesia Católica, esto siempre es historia europea, ¿sí? Contaban con el apoyo de la Iglesia Católica que se ocupaba de mantener a raya a quien quisiera rebelarse contra el orden establecido. Era muy potente el pensamiento católico avalaba a los monarcas, incluso era el que decía que los reyes eran los descendientes o elegidos de Dios. David, ¿querés hablar? O Maya, ¿quién quiere hablar? Veo que habilitan. No, profe, estaba entrando y saliendo y nada, por eso. Ah, bueno. No, está bien, pensé que querías decir algo. Bien, bueno, les decía entonces, esta cuestión o este planteo que hace Maquiavelo no es menor, porque es el primer paso en esto que se llama secularización, que es la ruptura del Estado con la Iglesia. Lo que hace Maquiavelo es iniciar algo que se llama ciencias políticas. Estamos acá tenemos el comienzo de las ciencias sociales, ¿sí? Ciencias sociales, de las cuales, ¿sí? La sociología va a ser una de las tantas. Portantiero, que es el autor de este texto que ustedes están leyendo, que fue un sociólogo muy destacado, fue nuestro, argentino, que cambió mucho la perspectiva que se tenía del estudio de lo social, llega en este estudio a las ciencias decimonónicas, a las ciencias que son del siglo XIX, pero las ciencias sociales siguieron evolucionando y sumando muchas otras más después. Nosotros nos vamos a concentrar en el siglo XIX, básicamente porque ahí está la sociología. Pero volvamos a esto. Bien, hito. Acá tenemos, ¿sí? Entonces, 1492, que nos cambia el plano, que nos cambia el mapa, que empieza a generar todo un movimiento social y económico que no se había registrado antes. Hasta 1492, los dueños de la tierra, los dueños del dinero, eran los señores feudales, era la monarquía. A partir de 1492, hay un grupo de comerciantes que pueden hacerse a la mar, que pueden empezar a comercializar con América, que llevan y traen productos que generan grandes fortunas y que esas grandes fortunas son las que después les terminan dando cierto poder para poder influenciar en esa clase noble, que se terminan convirtiendo en muchos casos también en los acreedores porque le prestan dinero a la corona, y también son esa clase que empieza a darse cuenta que las leyes que tenía la monarquía no eran del todo satisfactorios para lo que ellos necesitaban. Así comienza el primer paso de la secularización, que es el paso del pensamiento y del pensamiento del ser humano con capacidad para gobernarse y dirigirse a sí mismo sin la presencia de Dios. Hasta que Maquiavelo no se le ocurre escribir El Príncipe, decir, que los hombres son gobernados por hombres y los hombres se pueden rebelar a esos hombres, ¿qué tal el trabalengua? Hasta que él no plantea eso, no se pensaba el Estado separado de la religión, no se pensaba a la vida en general separada de la religión. Ahora bien, lo que va a traer el descubrimiento de América también
es este movimiento económico del cual yo les hablaba recién, que empieza también a plantear otras necesidades para poder comprender la economía. Como en algún momento en organización industrial yo les comentaba a ustedes que teníamos a un artesano que vendía sus mercancías a el vecino y que era el que controlaba el valor completo de esa mercancía, ¿sí? Cuando pasaba eso con la América como cliente necesitado de mercadería, termina este mercader haciéndose dueño de toda la producción de los artesanos y es el primer paso de la destrucción del artesanado o una de las particularidades que tenía el artesanado, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otros problemas como era, ¿cómo hago yo para encontrar una unidad que me permita a mí sostener el cambio? Y empieza a aparecer mucho más la importancia del dinero, de unificar los valores, ¿sí? De cómo hago yo para que esa riqueza que me va ingresando no se me acumule y se me pierda y me genere más ganancias. Empieza a aparecer el problema de la producción, ¿sí? Entonces, otra vez empiezan algunos autores como es Adam Smith, David Ricardo, Hobbes, ¿no? A pensar y a plantear cuestiones del tipo la economía no es algo natural, es algo que lo decidimos nosotros. ¿Y en qué terreno se deciden las reglas de la economía? En el político. Por eso empieza a surgir el concepto de la economía política. Es decir, si yo quiero poder comerciar libremente en el océano Atlántico, ir y venir sin dificultades, lo que yo necesito es que el poder político me lo habilite. Si el poder político no me habilita esa circulación, entonces yo me convierto en un pirata, por mencionar a Inglaterra, ¿sí? Entonces, hasta acá venimos transitando desde 1492, podríamos decir que en este sector estamos en el 1500, 1600, todos estos pensamientos empiezan a alimentar, como les decía recién, la idea de que el ser humano tiene la capacidad de autogobernarse y de decidir sobre su destino. Pero, ¿qué va a pasar con la sociología? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahora sí, para 1769 se produce la Revolución Industrial. Y 20 años después, 1789, se va a producir la Revolución Francesa. Ese cambio tan brusco del cual nosotros vamos a volver después a profundizar en unos minutos más, da paso al objeto de esta materia, que es la sociología, cuyos objetos de estudio van a ser la sociedad moderna, que es la base de la sociedad en la cual nosotros nos movemos hoy, que es la sociedad posmoderna, sobre la cual todavía hay mucha discusión respecto de sus particularidades, y además la sociología va a estudiar una sociedad capitalista, ¿sí? Si yo en el examen les pregunto qué tipo de sociedad estudia la sociología, va a estudiar una sociedad moderna, capitalista y, a ver si me sale con el mouse, europea. Voy a tener que practicar un poquito más con el mouse, ¿sí? Pero bueno, insisto en que tengan presente ustedes que la sociología que nosotros vamos a estar estudiando en este momento está concentrada en Europa, ¿sí?
y que se va a desempeñar a partir de un nuevo marco sociohistórico, económico y político que surge a partir de estos dos hechos sociales que son sumamente importantes. Posteriormente, más sobre el final del siglo XIX, va a aparecer Freud, se va a meter con nuestro inconsciente, va a empezar a hablar de ciertos determinantes heredados de la familia, del entorno, ¿sí? Pero bueno, no es meter nuestro, la psicología, avancemos hacia la sociología. Sí, ¿alguna consulta hasta ahora? Profe, A ver, dice, después de hablar del 1600, en ese ciclo entre el fenómeno político social y el 1770, la revolución, ¿qué me querés contar? Ahí está, no Ahí podía está. quedar el micrófono. A lo que voy es que después de la unión política económica que surge a raíz de que los artesanos ya dejan de vender por los feudos que políticamente podían llevar a Europa el comercio, y de vuelta, saltaste a la revolución del 1700. ¿Qué pasa entre el 1500, última época del 1500? En el medio, Matías, lo que se van cocinando son estos pensamientos de los que yo te venía hablando, desde las ciencias políticas. Pasaron 100 años. Pasaron 300 años, ¿eh? 300 años. Listo. No es, porque a veces uno tiene la idea de que, fíjense, que por ejemplo, el contrato de Rousseau se creó en 1660, 1670, y es una de las ideas fundamentales de la Revolución Francesa de 1789. En ese periodo histórico tarda muchísimo tiempo en germinar ideas de carácter, entre comillas, revolucionarios. Sí, revolucionarios porque vienen a romper un estamento y una forma de vida que, si partimos de la mirada del calendario gregoriano, tenía 1789 años de no ser discutido, es decir, ¿no? Si tomamos la Revolución Francesa como instancia de ruptura de la monarquía, hasta ese momento no se la había discutido, pero las ideas que fueron germinando para que la burguesía dijera, vamos a tomar el poder político, le llevó 300 años dar a luz. Desde Maquiavelo, que fue el primero en decir, hey, los hombres pueden gobernar a sí mismos, hasta 1789 tenés prácticamente 300 años. ¿Sí? Cuando uno mira las ideas de Voltaire, uno a veces piensa que fue todo así como instantáneo, como nos pasa ahora, que pasa algo a hoy y mañana ya tenés un resultado. Bueno, no. Voltaire escribió 70 años antes. Ninguno, ni Voltaire. Montesquieu se murió 2 o 3 años antes, que las bases de la Revolución Francesa son Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Montesquieu se murió 2 o 3 años antes de la Revolución Francesa. Nunca se enteraron ninguna de estas personas lo que hicieron con la cabeza de las personas, de los burgueses que llevaron adelante la revolución. En el medio se cocinó todo ese movimiento, ¿sí? Se cocinó también la base de lo que sería el mercantilismo. Se empieza a pensar no más como en la tierra como el factor que genera la riqueza, sino que se empieza a encontrar en el intercambio, en el mercado, en el comercio, la forma de generar nuevas riquezas, de ampliar esas riquezas, pero además hay una gran, importante diferencia entre quienes van amasando esa fortuna y las castas de feudos y señores feudales. Los señores feudales habían heredado todo lo que poseían y lo defendían con la guerra. Y cuando perdían en la guerra, perdían posesiones y perdían riquezas, porque su riqueza estaba atada a la tierra. En cambio, el comerciante, si le iba mal en un negocio, como el mundo era libre, podía ir y meterse en otro territorio a comerciar. Y si no, lo intentaba, e incluso hasta usaba la fuerza para obligar a algunos países a comerciar. Nos pasó a nosotros con la vuelta de obligado.
¿sí? Cuando Francia e Inglaterra se adentraron en el Paraná para obligarnos a nosotros a venderles y a comprarles al precio que ellos querían. Bien, esa mirada comercial rompe con el señor feudal atado a su tierra y a la guerra, y ese señor feudal además se endeuda, y para poder sostener ese nivel alto, carísimo, opulento, sale a pedir prestado, y el único que le puede prestar es el comerciante. Ese comerciante que poco a poco se fue adueñando de la producción del artesano y terminó transformando el artesano en un trabajador para él. ¿Sí? Entonces, esos 300 años fueron el espacio donde se cocinaron todas las fuerzas y todos los elementos que dieron origen a estos dos procesos tan importantes como son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial no me voy a detener mucho, chicos, lo vimos el cuatrimestre pasado, si no vuelvan a ver algún videíto de lo que vimos el cuatrimestre pasado. A los que no estuvieron, busquen en el canal de YouTube, busquen ahí Organización Industrial, están las primeras clases, explicamos de qué se trató la Revolución Industrial, pero la Revolución Industrial sintéticamente nos dejó dos elementos importantísimos, tres elementos importantísimos. Una nueva constitución social, burgueses y proletarios en los polos sociales, una sociedad capitalista, ¿sí? Y un desarrollo tecnológico que al día de hoy no ha cesado, al contrario, se ha ido acelerando su proceso. Tal es así que arrancamos teniendo clases a través de Google Meet y adaptando herramientas, y ahora podemos usar esto de manera cómoda, ¿sí? Y la cantidad de cosas que se han generado en estos 4 meses en torno a la posibilidad de capacitación, interconexión, interacción y demás online, de manera gratuita o paga, es increíble. Bueno, todo eso surgió a partir de que un señor que se llamó James Watt inscribió y patentó la máquina de vapor. Eso nos deja la Revolución Industrial. Pero la Revolución Francesa lo que nos hereda son patrones de conducta política, patrones de organización política. Rompe con la idea de tener un mandatario que tome decisiones sin consultar, que sea un mandatario iluminado, heredero de Dios. Rompe con esa idea y retoma algo que había quedado perdido en la historia, muy de los griegos, muy de los romanos, que es el concepto de la república, ¿sí? Y de la democracia. Obviamente que los burgueses de la Revolución Francesa, alimentados por Voltaire, Hobbes, Locke, Montesquieu, cuando ustedes vayan a leer los libros van a encontrar las fechas, y de hecho en el Power que yo les dejo para que ustedes lean están más detallados todos estos datos, ¿sí? Van a encontrar las distancias históricas que hay, pero todas esas personas alimentan la idea de que el ser humano, la sociedad, no puede ser más súbdito y tiene que pasar a ser ciudadano, y para ser ciudadano tiene que tener control sobre su clase gobernante. Esto lo hace la burguesía por bueno, porque estaba harto de que los reyes vivan de arriba, y como dice una falacia histórica, esto de... Ay, ¿me lo compartís después, Matías, a ese mismo link dentro del foro de dudas? ¿Sí? O el foro de novedades. ¿Me haces el favor? Así lo compartimos con todos después. Te agradecería. Genial, dale, gracias. Vuelvo a esto que les decía. Los burgueses se ocupan de querer derrocar la monarquía porque están hartos de la opresión social. No, los burgueses en Francia impulsan la Revolución Francesa porque las normativas que tenía la nobleza, el Estado absolutista, esas normativas no les servían más. Para poder avanzar en el desarrollo económico necesitaban como mínimo manejar un mismo idioma. Francia tenía alrededor de 35 lenguajes distintos.
cuando se produjo la Revolución Francesa. Tenían una moneda distinta cada vez que pasaban de condado, de ciudad o de provincia, porque eran todas ciudades apiñadas bajo un rey que ni siquiera muchas veces tenía idea de cuál era la dimensión de su imperio, la moneda, las unidades de medida, el lenguaje, bueno, las normas legales que variaban de condado en condado. Eso no servía más. El sistema político no podía dar más respuesta a la necesidad de crecimiento de la burguesía. Entonces, combinados estos dos factores, una ciudad, una historia, una humanidad, la humanidad europea que venía, como les decía, a pasito de tortuga, media dormida, por ahí sacudida con algunas ideas del Renacimiento, como son estas de la República o de la democracia, que aparecen otra vez a discusión 200 años antes de la Revolución Francesa. Esta sociedad que venía así como adormecida se sacude. Y a partir de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa y todas las consecuencias que trajo la Revolución Francesa, la sociedad europea deja de ser lo que era. Y frente a ese caos que se genera, sucede que los gobernantes y las clases dominantes del momento empiezan a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué? Porque yo antes, como rey, le decía a la gente que se vuelva a la casa y la gente se volvía a la casa. Ahora, como rey, me tengo que correr. Bueno, Luis XVI lo supo, ¿sí? Perdió la cabeza literalmente en el proceso. Cuando empezamos a ver el tema de el crecimiento económico en Inglaterra, se producen varios procesos previos a la concentración de la mano de obra en las ciudades, pero lo cierto es que a la hora de recibir dinero, garantía de trabajo, al obrero del campo le convenía más ir a trabajar a la fábrica, por más doloroso y explotado que estuviera, la ganancia era permanente, no era fluctuante, le permitía establecerse. O sea, esa sociedad, insisto, que venía dormida con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se sacudió, se quebró, no quedó nada. Y en el medio había caos y había que ver qué se hacía. Entonces, la respuesta para ver qué se hacía no fue uniforme. Por un lado, va a aparecer lo que se llama la sociología clásica, que es de carácter conservadora, que lo que busca es sostener una sociedad dividida en estamentos, con gente dominante y con clase dominada, ¿sí? Y por otro lado, empiezan a surgir y empiezan a ver la luz más concretamente y organizarse más concretamente en el marco de la Revolución Francesa, los pensamientos de carácter humanista, como son el socialismo, como son el comunismo, ¿sí? Como son incluso el anarquismo, que impulsan esta idea de la comunidad controlando a la sociedad o generando reglas que nos mantengan a todos en un mismo nivel. Bueno, no hace falta que les diga mucho que esta segunda propuesta histórica o esta segunda propuesta teórica nunca logró la cantidad de adeptos suficientes como para transformarse en un dogma o en una referencia de sociedad, ¿sí? Ha tenido, obviamente, históricamente algunas réplicas, algunas aplicaciones, pero no ha logrado el éxito del pensamiento conservador o positivista. Bueno, del sacudón que generaron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, surgieron distintas formas de interpretar qué pasa con la sociología, distintas corrientes. La clásica se concentra acá en el positivismo, que va a tener su origen o su cuna fuerte en Francia, ¿sí?
Después nosotros vamos a tener también otra perspectiva, que es el iluminismo, el negativismo, que también es la que va a alimentar la Revolución Francesa, que como les decía, están Montesquieu, Voltaire, Rousseau, que si bien no van a estar conviviendo con estas personas que alimentan la sociología, porque se murieron mucho antes, sí, sus ideas van a ser el cimiento sobre el cual se van a parar estas tres posturas. Entonces, tenemos el positivismo, del cual vamos a hablar hoy, cuáles son sus particularidades, el negativismo, que el negativismo no es porque sea pesimista, sino que en realidad hace referencia a un concepto fotográfico de cuando la fotografía era analógica, ¿sí? Que no sé si alguno de ustedes habrá visto o habrá tenido por ahí una cámara vieja que los papás o los abuelos hablaban del rollo, y el rollo, cuando vos lo veías todo en blanco y negro y en contraste. Bueno, el iluminismo apunta, también se lo reconoce como negativismo porque lo que hace es actuar o pretende actuar como una radiografía para mostrar el esqueleto sobre el cual está montada una sociedad. Otra corriente que también nosotros vamos a ver y que va a tener distintas formas de manifestarse, va a ser el historicismo, que nace en Alemania, que es representado por Weber en una de sus herramientas, una de sus formas, y que lo que va a pretender explicar es a la sociedad desde su evolución histórica. Rompe con el negativismo, rompe con el materialismo, rompe con el positivismo, porque dicen que no es posible aplicar una única mirada a cada sociedad, sino que es necesario ver cómo cada sociedad ha evolucionado y ha dado respuestas a sus contextos para entender qué es lo que sucede y cómo piensa esa sociedad en concreto. Y por último, vamos a trabajar también en esta materia el concepto de lo que Marx decía, una teoría general de la sociedad, que es el materialismo histórico, que lo que hace es combinar una mirada económica de la sociedad con la evolución de las relaciones de producción que ha tenido esa sociedad. Marx se va a situar en Inglaterra, por más que él sea prusiano, al igual que su amigo Engels, ¿sí? Lo va a hacer porque en ese lugar es donde se concentra el epicentro de las consecuencias de la revolución industrial y de cómo ha generado una nueva sociedad con nuevas reglas del juego. Entonces, cuando nosotros pensemos en la sociología, en realidad deberíamos pensar en las sociologías. Y cuando ustedes vayan a estudiar, lo que les haría muy bien es que pudieran identificar desde qué lugar viene cada uno de los autores o a qué tipo de perspectiva de estos entendimientos de la sociedad está apuntando ese autor, porque son muy distintas las explicaciones que dan de cómo es la sociedad y de cómo debería ser. Perdón, me estoy quedando sin voz, así que si escuchan ahí una garganta rota, es la mía. Bueno, avancemos un cachito más. Bien. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿sí? Yo voy a mencionar algunos de los que tengo por aquí en el listado. A ver, ¿quién está aquí a disposición? A ver, Carolina Belén. Carolina Belén. ¿Estás? ¿Tenés micrófono, Carolina? Sí. Bien, Carolina. Ah, mirá,
No sabía, Carolina, que te llamabas Belén. Te tenía como Sí. Carolina, hasta ahí llegaba. Mirá, te enganché justo, che. Sí. Bueno, todo lo que acabo de decir, ¿por qué crees vos que la Revolución Industrial y la Revolución Francesa generaron distintas formas de entender la sociedad? Por los... No es necesario que des una respuesta correcta. Vamos a jugar. A ver, contame vos por qué lo que acabo de decir, crees que aparecieron distintas formas de entender la sociedad. Por el desarrollo, digamos, o no, del crecimiento, ¿Qué desarrollo? Por cómo fue avanzando, digamos, todo, de una cosa a la otra. Del artesano al hombre y todo fue creciendo, digamos, se fue desarrollando. Cambiaron los métodos de trabajo, fue avanzando la tecnología y el hombre también fue avanzando. Bien, pero eso podría haber dado una respuesta única para entender la sociedad y como vimos, habían 4 formas distintas de comprender la sociedad. Sí. ¿Por qué crees que pudo haber pasado eso? ¿Qué es lo que no había de fondo que permitiera generar una sola forma de pensar? Estamos hipotetizando, ¿eh? Sí. A ver. No había muchos, no tomaban mucho los conocimientos, no había mucha liberación en las sociedades. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar ahí? A ver, gracias Carolina. A ver, escuché un por ahí. El que dijo que hable ahora. Bueno, Florencia Natalí, ¿tenés este micrófono? ¿Estás, Florencia? Ah, me está escribiendo, a ver. Bien, no importa, yo te leo, Nat, no te leo, yo te leo, Florencia, no te preocupes. ¿Por qué crees que, a pesar, como bien decía Carolina, hubo un desarrollo importante, hubo un sacudón importante a nivel histórico, pero no hubo un único criterio que prosperó para entender la sociedad? ¿Qué es lo que crees vos que puede haber pasado, Florencia? Estoy media perdida para explicar también, jaja, pero lo entiendo como que eran diversos avances con distintos enfoques, o sea, no era todo paralelo. Ese es un buen punto. Sí, hubo un gran desarrollo, hubo una gran sacudida, empezó algo que estaba estructurado a caer, a volcar, a volcar, a volcar, hasta que no quedó nada de eso. Pero sí es cierto que no era todo paralelo, como bien dice Florencia, no es que solo hubo una línea de desarrollo en lo económico, en lo político y en lo social, sino que se fueron dando en distintos tiempos y en distintas maneras. Pero además, lo que empieza a pasar es que hay un cambio de estructura social y empiezan a aparecer nuevos actores sociales que empiezan a reclamar otro protagonismo. Ahí estaba viendo que recién Mayra estaba queriendo escribir. ¿Podés escribir lo que Mayra me parece que era? ¿Sí? Estaba escribiendo algo, así que si quiere seguir escribiendo, bienvenido sea Maura.
Maura Yelen me parece que está escribiendo. Podés escribir tranquila, ¿vale? Así te leo. Bien. ¿Por qué entonces aparecen distintas formas de expresión o de intentar explicar la sociedad? Básicamente porque van a haber distintos actores sociales que interpretan de distinta manera el lugar que deben tener los seres humanos. Hay algunos que algunos burgueses, porque vamos a ser sinceros, quienes tienen la herramienta para poder pensar la estructura social son personas de clase media que obviamente han tenido la posibilidad de formarse, de estudiar, de acceder a una universidad, no son personas de pobres u obreros en sí mismos, ¿sí? Tienen contactos, pero no vienen de ese grupo social, pero que interpretan que todos deberían tener los mismos derechos y si va a haber un cambio social, ese cambio social no debería frenarse en la reproducción de un sistema de dominación. Es decir, si yo vengo del señor feudal y del monarca que domina toda la sociedad, hay que avanzar entonces a una sociedad igualitaria. Ahí tenemos el pensamiento revolucionario. Mientras que el pensamiento conservador dice, tenemos que sacarnos a esta casta dominante porque nos sirve, porque nos atrasa, porque nos frena todo lo que podemos lograr, pero tenemos que mantener de todos modos la estructura social en la que exista un grupo que dirija y otro grupo dirigido, un grupo que domine y otro grupo dominado. Si no, esas riquezas que está acumulando, en este caso el burgués, se licuarían si tuvieran que repartirlas entre todos los trabajadores. Vamos a decirlo de otra manera. Hay dos formas de entender la sociedad porque algunos quieren repetir el sistema de dominación con nuevos actores. Es como que tenemos la estructura social o la estructura de la sociedad donde hay una pirámide, en la base están los dominados, arriba están los dominantes. En el periodo de la monarquía, abajo estaban los siervos, los comerciantes, el resto de la ciudadanía, arriba tenemos la monarquía, los señores feudales, el clero, etcétera. ¿Qué dicen los que vienen de la corriente conservadora? Lo que hay que cambiar es quién maneja la cúpula, quién maneja el poder, pero esta estructura piramidal debe sostenerse, ¿sí? Esa es la mirada que tiene el conservador. Mientras que el revolucionario dice, no, si estamos viendo que es posible sacar a una clase dominante y podemos en cierta manera evolucionar hacia una igualdad, si podemos avanzar incluso porque las herramientas tecnológicas son distintas, entonces también permiten pensar en la posibilidad de generar un nuevo riquezas repartidas, poder producir más a menor precio. Si podemos avanzar en eso, esta estructura piramidal hay que romperla y hay que avanzar hacia una sociedad igualitaria, ¿sí? Ese es el motivo por el cual aparecen, podríamos decir, dos grandes corrientes, que son la revolucionaria y la positivista, tratando de explicar la sociedad, y el historicismo, que lo que hace es dar cuenta de que no todas las sociedades, teniendo las mismas herramientas o teniendo la misma capacidad intelectual, han avanzado hacia el mismo norte o han dado las mismas respuestas. Entonces, para poder comprender qué pasa en cada sociedad, es importante poder ver cómo han crecido históricamente. Bueno, Agustín, veo que estás escribiendo, vas y venís. Sigo con los contenidos teóricos, ¿sí? Y acá aparece un señor, Montesquieu. Montesquieu es
justamente una de las personas que va a alimentar el iluminismo. Pero que a diferencia de Rousseau, que a diferencia de Voltaire, que sostenían otra mirada de la sociedad, que planteaban, por ejemplo, la existencia de un contrato social en el que cada uno va libremente, acuerda libremente con lo social si no se va de esa sociedad. Montesquieu es el primero dentro de sus ideas en aportar que está todo concatenado y que las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de entender cómo nos organizamos socialmente y cómo nos comportamos socialmente, y también las formas de entender qué es lo que hay que modificar dentro de una sociedad, es de carácter colectivo y muchas veces está vinculado a la ruptura de los lazos internos de la sociedad. Se los voy a explicar con más detenimiento. ¿Qué es lo que plantea Montesquieu y que por qué es tan importante para nosotros retomarlo a él de la cantidad de nombres que ustedes van a tener a disposición en el texto veo que como que escribe, bueno, de Portantiero. Montesquieu va a citar la base para poder pensar la interacción entre la sociedad, el gobierno y cómo los individuos se comportan en ella. De su propuesta teórica se van a alimentar algunos autores que van a ser la base de la sociología. En todo caso, este señor que está acá, que nos va a llevar un tiempito a hablar de él, es quien termina de formalizar el proceso para la consolidación de la sociología, que van a ser unos 50 años más o menos antes que él. Bien, ¿qué es lo que plantea Montesquieu? Montesquieu dice que hay una forma para comprender por qué las sociedades modifican y por qué las sociedades y las formas de entender la sociedad no van a ser unívocas o no van a ser repetidas en todas las sociedades igual. Primero va a decir que hay un conjunto social que condiciona, es decir, que marca un parámetro de acciones posibles dentro de las cuales uno puede moverse, ¿sí? Es un abanico de posibilidades. Ahora, esa sociedad sostiene un tipo de Estado. Ese tipo de Estado puede ser monárquico, burgués, liberal, en la actualidad neoliberal, neo-keynesiano, pónganle el nombre que ustedes quieran. Lo cierto es que para Montesquieu esta sociedad marca el abanico y termina deslegando en el Estado la capacidad de determinar que las reglas del juego, el Estado, el poder político, es el que escribe a través de las leyes y de las normativas qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y al hacer eso, le marca el ritmo a las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Nada más ni nada menos que un conjunto de normas, de reglas, de costumbres, de hábitos que se van heredando de generación en generación y que van marcando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es deseable y qué es lo que no. Ahora bien, estas instituciones, como ven acá, influencian en la sociedad. Si no hubieran variables, como fue lo que sucedió hasta 1789, si no hay variables fuertes, si no hay cuestiones fuertes que sacudan a la sociedad, y esto va a ser un circuito como el del agua, ¿sí? Va a ser siempre circular, va a ser siempre igual. Pero con el avance histórico, habiendo aparecido la América
en el medio y generándose nuevas formas de comercialización. No hablo de la Revolución Francesa y no hablo de la Revolución Industrial, el caso de Montesquieu, porque como les dije, no la vio, pero sí pudieron darse cuenta, él pudo darse cuenta, que frente a esa nueva realidad, ¿sí?, cada sociedad dio una respuesta distinta y generó un nuevo régimen político. Monarquías, por ejemplo, la monarquía inglesa, que según la comodidad del rey se hacía protestante, se volvía católico, no era ninguno de los dos, ¿sí? Depende de lo que necesitaba, iba generando lo suyo. Lo mismo pasaba en Alemania. Bueno, la cuestión es que a medida que la historia avanza, empiezan a aparecer nuevos elementos que lo que hacen es complejizar o volver más dificultoso el proceso de relación al interior de las sociedades. Cuando esa situación se vuelve tan compleja, lo que se rompe dentro de la sociedad es la solidaridad. Esa solidaridad no la entiendan ustedes como el acto de empatía de que tengo yo con aquel que necesita, no, es la solidaridad social, es la solidaridad, en todo caso, el acto voluntario de respetar las normas sociales, y que es, en definitiva, por eso lo va a tomar Durkheim, es, en definitiva, lo que hace que las sociedades se mantengan. Cuando las personas empiezan a sentir que este sistema que ellos tienen no les está dando respuesta, lo que sucede es que avanzan, rompen esa monotonía que traían y empiezan a modificar la base social, ¿sí? ¿Qué modifica la base social? La estructura social y las relaciones sociales. Montesquieu va a decir entonces, en la medida que las sociedades van creciendo, ¿sí?, las sociedades empiezan a volverse más difíciles de manejar para el Estado. Cuando las necesidades o los intereses o los objetivos de los grupos sociales se vuelven más o se sienten más oprimidos por la expresión del Estado que está, es cuando tienden a romper con eso. Entonces, una de las cosas, lo que Montesquieu sí, por ejemplo, puede llegar a ver, es, por ejemplo, la aparición del mercantilismo. Montesquieu sí puede dar cuenta del florecimiento de esta nueva casta de comerciantes que se siente incómoda con la estructura monárquica. Al tiempo de Montesquieu no se siente lo suficientemente incómoda para romper con ese Estado, pero sí empieza a generar ciertas demandas y son esas demandas las que después van a dar a luz a la Revolución Francesa. Lo mismo va a pasar con la industria, la revolución industrial en Inglaterra. El industrial, el burgués industrial inglés, no es cualquiera, es una persona que tal vez no tenía la ilustración necesaria, la formación necesaria, pero que sí sabía que el desarrollo tecnológico le permitía producir masivamente y le permitía crecer económicamente. Entonces, a diferencia de las clases anteriores, de las castas anteriores gobernantes, ellos apuestan a la tecnología, apuestan a la ciencia en pos de aumentar ganancias. Al hacer eso, ¿qué terminan modificando? Terminan modificando a la sociedad. ¿Por qué? Porque reemplazan esa antigua sociedad de feudos y siervos y crean una nueva basada en distintas relaciones de producción, distintas fuerzas productivas, que va a estar compuesta especialmente o característicamente por la burguesía y el proletariado. Entonces,
Montesquieu es muy importante porque le ofrece herramientas a lo que va a ser la sociología en general, pero en este caso a Durkheim, para pensar por qué se producen las revoluciones. Después vamos a ver que a Durkheim, como a toda la sociología clásica, básicamente lo que les interesa es evitar las revoluciones. Pero Montesquieu les da una pista de cómo reconocer algunos síntomas de incomodidad social para después poder, que después puede llevar a la transformación, a la transformación del Estado. Sí, a ver si lo puedo desarmar, eso quedó horrible. Ahí está. Sí, a la transformación del Estado. En el caso de la Revolución Francesa, reemplazó a la monarquía por un Estado liberal, o lo que intentó ser un Estado liberal, hasta que, bueno, históricamente llegó Napoleón y todo lo demás. Ahora bien, Montesquieu en este sentido, si bien pertenece a la corriente, o estaría dentro de lo que sería el iluminismo, rompe con ese pensamiento. Por eso Montesquieu es un pensador en cierta medida bastante querido por aquellos que piensan distinto, porque Montesquieu pone el ojo y dice, guarda, que no todas las sociedades reaccionan de la misma manera, al mismo tiempo, y buscan la misma salida frente a la misma situación de complejidad. Por eso es que su pensamiento es de carácter relativista y rompe con la mirada del iluminismo, que tiene una razón universal, que establece un modelo único, que es un modelo que debe aplicarse o debe reproducirse a lo largo de todo el territorio en todas las sociedades. Pero básicamente, de esta instancia de la formación de las ciencias sociales, que viene de las ciencias políticas, la sociología va a tomar esta idea de Montesquieu, que es muy importante, porque si no, no podemos entender cómo es o cómo fue que después de 1700 años de una sociedad que parecía dormida, llegamos a una revolución que prácticamente, a dos revoluciones que prácticamente en 20 años tiran por la ventana todo lo que se había construido en ese periodo. Entonces, con esa idea dando vuelta, ¿sí? A ver, ahí me entró el mensaje. Es como usted dice, voy a leer el mensaje de Agustín Ramírez, es como usted dice, se basa en la formación del estatus social que se fue formando entre los periodos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, en la cual fueron dándose cuenta que sus beneficios no eran acorde al esfuerzo laboral y notando que el que resultaba altamente beneficiado era el que estaba por encima de él, solamente por tener el poder, llegando al punto de quiebre en 1789 con el rey francesa, en el cual decidieron ponerle fin a la idea conservadora de estatus social. Sí, eso fue de la mirada de lo revolucionaria, ¿sí? Danton, Robespierre en su comienzo, pero una vez que lograron, o sea, promovieron eso, por eso en la Revolución Francesa lograron el apoyo de lo que fue los sans-culottes, ¿sí? O la clase más pobre de Francia, lograron ese apoyo, Agustín, pero con ese discurso de una sociedad igualitaria. Lo cierto es que una vez que llegaron a la posibilidad y ya no quedaba más monarquía y había que constituir un nuevo gobierno, la hicieron bien cortita. En una asamblea decidieron que para poder elegir a sus gobernantes había que tener tanta cantidad de dinero. Si uno no tenía esa cantidad de dinero no podía votar. Entonces, la suma era tan alta, el voto calificado era tan alta que solamente podían votar 300 personas de toda Francia, el resto eran pobres. Entonces, discursivamente iban por la igualdad, la fraternidad, ¿sí? Y la libertad. Ahora, cuando fuimos a los papeles y a los hechos, la libertad, la igualdad y la fraternidad era solamente para un grupo social. Por eso es lo que yo decía recién. La mirada conservadora lo que plantea es tiremos por la ventana a la monarquía, pero en ese lugar de comodidad me instalo yo.
y al otro no lo dejo. Mientras que otros entienden que no, que si está la posibilidad de avanzar hacia una sociedad igualitaria, donde todos tengamos los mismos derechos, hagámoslo. ¿Sí? Bueno, estoy viendo el horario, en teoría en un toque más se va a terminar el tiempo. Así que voy a aprovecharlo ahora para consultarles dudas que tengan ahora antes de que se nos cierre la ventana y después seguimos el próximo encuentro con Saint-Simon y la troupe francesa. Cuéntenme qué dudas, de lo que les vine diciendo, qué dudas tienen, por favor. De paso, ya que estamos, genero el otro listado también, les tomo asistencia, también así. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? A ver, acá veo. Mayra me pregunta si solo van a usar el cuadernillo. Sí, para estudiar. Yo trato de apegarme mucho al cuadernillo, no generarles... Vamos a ver otras cosas y vamos a trabajar con otras cosas para pensar el cuadernillo. Pero a la hora de evaluar y a la hora de terminar contenido, va a ser el cuadernillo. Lo que yo les pongo a disposición de ustedes son unos Power que ya pueden descargar el primero, que tienen que ver con los temas trabajados en clase, ¿sí? Pero nos vamos a tener al cuadernillo, porque después por ahí ustedes van a rendir con otro profesor, nunca sabemos, y tienen el cuadernillo ahí de reserva, ¿sí? Como respaldo. ¿Qué otra duda hay? Veí que habían otros que estaban escribiendo. Bien, acá me dice Florencia que se salió 2 veces de la clase porque lo sacaba de internet. No, yo me fijo en el listado, lo que aparece al comienzo y lo que va al final, ¿sí? Y obviamente, si yo los llamo para que participen, se tienen que estar. De todos modos, insisto, ustedes tienen problemas de conectividad, pasó alguna situación, avísenle a Victoria, es la mejor manera para poder ir salvando también situaciones y tener un panorama más claro de cómo se pueden mover ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que ustedes tienen? Bueno. A ver. Bueno, Carolina me dice que no, Carolina me dice que no tiene dudas. De lo dicho hasta ahora, ¿qué entendieron del proceso de secularización? Y con eso nos vamos a despedir. ¿Sí? ¿Quién quiere contarme qué interpretó del proceso de secularización? A ver, lo tengo por acá. ¿O qué es la secularización para ustedes? Están libres de agarrar el celular o buscar en Google ahora mismo. A ver, ¿quién encuentra la palabra secularización primero? Juguemos a eso. Porque vamos a seguir hablando de esto y de hecho es la pregunta del foro. Ruptura del Estado con la Iglesia. Hola, Millaray, tanto tiempo. Brisa, sí, a los 10 minutos. La asistencia, acá me siguen preguntando por la asistencia, es automática, por eso tienen que estar bien inscritos porque yo genero un listado de los presentes. Sí, es la ruptura de la Iglesia con el Estado. ¿Y qué más? ¿Cuál es la consecuencia de esa ruptura?
Y aparecen las ciencias políticas. Aparecen las ciencias políticas, pero además de eso, ¿no? En todo caso, las ciencias políticas hacen o llevan a esa ruptura. La mirada de Maquiavelo lleva a esa ruptura. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras consecuencias puede traer que la Iglesia deje de influenciar en el Estado? Un nuevo ordenamiento social. Un nuevo ordenamiento social, bien. Bueno, un orden les político. saludo por las dudas, pero a ver, Agustín, ¿querías hablar? Un nuevo orden político, como fue el cambio de la monarquía al demócrata, por así decirlo. Demócrata en cierto punto, porque al republicano. Sí, al republicano. Intentó llegar al republicano. Y consolidar aún más la idea de una sociedad capitalista. La secularización permitió consolidar la idea de una sociedad capitalista, pero también la secularización permitió pensar en la posibilidad de generar una sociedad igualitaria. Imagínense que la Iglesia, vinculada con la monarquía, era la que sostenía y alimentaba la idea en sus feligreses de que el orden social al cual estaban perteneciendo o el cual estaban transitando era exactamente el que debía ser por orden de Dios, por lo tanto no había que rebelarse ese sistema de castas, ¿sí? Bien, sigan pensando, gracias Agustín, sigan pensando, ¿sí?, en la secularización. Y para la próxima clase, yo les voy a preguntar a ustedes si hoy en día el tema de la secularización no sigue siendo tema de debate. ¿Sí? Así que tómenselo como una forma de pensar todo esto que les conté, porque no es sencillo. Así que agarren el texto de Portantiero, todas las dudas que tengan, vuélquenlas al foro de dudas y vayan pensando si la secularización ha terminado o sigue siendo tema de debate, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo. Muchas gracias por su atención. Hoy nos llevó un tiempo bastante largo la presentación administrativa. Suele suceder. La próxima ya nos vamos a poner al día. Lean, por favor, el contrato pedagógico. Lean, por favor, la planificación. Lean el cuadernillo. No se duerman. Requiere esto que arranquen ya para evacuar todas las dudas, ¿sí? Un placer enorme, les mando un beso grande y ya vamos cerrando. A ver, aquí Mayra me quería contar algo más. Mayra Medina, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todas las dificultades que tengan, por favor, infórmenle a Victoria de conectividad, de recursos, etcétera, para que podamos tener un panorama más claro de cómo trabajar con ustedes. Un beso grande, que descansen, un gusto enorme. Hay acá algunos nombres que me da un gusto enorme ver. Chicos, muchas gracias. Que estén muy bien, ¿sí?